Buenas tardes, me llamo María Daniela Gómez Quirós, soy interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Me encuentro cursando el internado en pediatría y el tema que me corresponde presentar hoy son las enfermedades por arbovirus. En el cronograma estaremos viendo lo que es dengue, zika y chikungunya, tanto introducción, generalidades, epidemiología, etiología, vías de transmisión, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, criterios de ingreso y prevención. Primeramente, las generalidades. Los arbovirus son todos los virus que se transmiten al ser humano por ciertas especies de artrópodos hematófagos, principalmente insectos, en este caso mosquitos. Al menos 80 especies causan enfermedad en el ser humano y estos virus pueden llegar a diseminarse a los humanos desde reservorios no humanos. De hecho, que las excepciones a la regla son el dengue, la fiebre amarilla, la infección por virus Zika y la enfermedad de chikungunya, que pueden llegar a diseminarse tanto de una persona a otra a través del mosquito. Aquí se pueden observar las vías de transmisión de forma general, que son la transplacentaria, intraparto o durante el parto, lo que es por medio de transfusión sanguínea, trasplante de órganos y contacto sexual. En este esquema se puede apreciar que tanto el dengue como virus Zika pertenecen a la familia Flavivirus, mientras que el chikungunya pertenece a Togavirus. En cuanto al ciclo de vida del mosquito Aedes, de 7 a 10 días, el mosquito adulto coloca un huevo. Los mosquitos adultos que colocan huevos son las hembras y de hecho que requieren sangre para producir los huevos. Después de alimentarse, los mosquitos hembra buscan las fuentes de agua para poner los huevos. Entonces, estos depositan los huevos. Cuando están cubiertos con agua, las larvas tienden a salir unos pocos días o meses. Después, dichas larvas viven en el agua y se llegan a transformar en pupas en unos 5 días. Después de pupas, estas pasan a adultos, siguen viviendo en agua, pasan a adultos, se convierten en mosquitos y estos ya tienden a volar. Ahora vamos con el dengue. Dentro de las generalidades, el patógeno es el virus del dengue. De hecho, que este tiene 4 serotipos. Es un virus ARN del género Flavivirus. El vector principalmente, o el más importante, es Aedes aegypti. También se conocen otros como Aedes albopictus, Aedes meiovitatus, Aedes scutellarius. El periodo de incubación va a variar de 3 a 14 días y los síntomas van a desarrollarse entre 4 y 7 días después de la picadura del mosquito que se encuentra infectado. Dentro de las principales vías de transmisión, la más común es por vectores. También está lo que es la transfusión sanguínea, el trasplante, ya sea algún accidente o pinchazo, que alguien se punzara con una aguja con sangre de un paciente infectado, embarazo o durante el momento del parto. Y también se ha visto transmisión por medio de la leche materna. De hecho, que aquí se puede observar que el mosquito pica a una persona con dengue, este se infecta, pica a una persona sana y luego una persona ya se enferma de dengue. En cuanto a la epidemiología, primeramente la distribución tiende a distribuirse en regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo y tiene una ocurrencia predominante en lo que es en el Caribe, América del Sur, el sudeste asiático y Oceanía. Dentro de la incidencia, esta es la enfermedad viral más común que tiende a afectar a los turistas en lo que son las regiones tropicales y aproximadamente 400 millones de infecciones al año son dadas por el dengue. De hecho, que también presenta una carga económica importante, ya sea en hospitalización, tratamiento de los pacientes en comparación con otros patógenos, ya sea rotavirus, cólera, chagas, rabia. El dengue ocupa la primera posición o posición más alta.
Aquí podemos apreciar en este mapa de morado color más oscuro, donde hay riesgo de dengue frecuente o continuo. Es en América Latina, mayor parte de África y el sudeste asiático principalmente. Y de un color más tenue, donde hay riesgo de dengue esporádico o incierto. Y ya de un color como marmóreo, cuando ya no hay evidencia de riesgo de dengue. A nivel nacional, estos son datos del Ministerio de Salud del 2022. En la región Huetar Caribe se registraron casi 1000 casos, seguido por la región Central Este, Central Norte y luego la Huetar Norte. Dentro del curso de la enfermedad cabe recalcar las fases de la enfermedad. Estas son tres, son la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. En cuanto a la fase febril, esta tiene una duración aproximada de 3 a 7 días. Presenta dentro de los signos y síntomas que presenta es una temperatura mayor o igual a 38,5 grados, cefalea, dolor retroorbitário, mialgias, atralgias, rash o exantema macular, inyección conjuntival, eritema faríngeo y perfectamente puede presentar petequias. Lo importante aquí es enfocarnos en los hallazgos de laboratorio, como por ejemplo lo que es la leucopenia, trombocitopenia y que comienzan a elevarse lo que son las minotransferencias. Dentro de la fase crítica se puede observar que hay un pico, hay un aumento en el hematocrito debido a lo que es la permeabilidad vascular, aumento de esta. También hay trombocitopenia. De hecho, que pocos pacientes presentan esta fase crítica que dura de 24 a 48 horas, pero esta puede llegar a presentar fuga de plasma, sangrado, shock, deterioro o una insuficiencia inorgánica. De hecho, que las infecciones que tienden a progresar a fase crítica son el resultado de una reinfección, de una segunda infección, y ocurre principalmente de 18 meses después de la primera infección. En la fase de recuperación hay una duración de 2 a 4 días y es cuando ya se tienden a resolver los síntomas. Se resuelve la fuga del plasma, la hemorragia y los signos vitales se tienden a estabilizar, los líquidos acumulados se reabsorben y perfectamente puede aparecer una erupción eritematosa confluente y pruriginosa. De hecho, que aquí se observa de forma mejor. Entonces, aquí vemos que esto es lo que es la viremia, lo que es la fase febril, tiene un pico. Después sigue la fase crítica y vemos que se tienden a elevar los anticuerpos hasta lo que es la fase de recuperación. En cuanto al hematocrito, vemos que este se encuentra disminuido, tiende a aumentar en la fase crítica y otra vez tiende a disminuir. Y las plaquetas sería de forma contraria, en la fase crítica disminuye. Dentro de la fase febril se observa lo que es la deshidratación. Ya en la fase crítica vemos alteraciones orgánicas, también lo que es un shock hemorrágico. Y ya en la fase de recuperación, como había mencionado, hay una reabsorción. Dentro de la clasificación hay dos clasificaciones. La primera es de 1997 y la segunda del 2009 por la Organización Mundial de la Salud. La primera es cuando hay fiebre por dengue o la fiebre hemorrágica del dengue y el shock por dengue. Y en la segunda clasificación que se em, identifica o se basa más que todo en lo que es la gravedad, que es el dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y el dengue ya severo o grave, con sus respectivas fases cada uno. El dengue sin signos de alarma, como ya mencioné los síntomas, es una forma clínica que puede perfectamente pasar desapercibida. Ocurre del segundo al sexto día de la enfermedad alrededor del 10 al 20% de la población. De hecho, que el diagnóstico preventivo de la infección por dengue
se dan en lo que es en el entorno de residencia o viaje a un área endémica, más fiebre y dos de las manifestaciones clínicas que se observan en este dibujo. El dengue con signos de alarma es todo paciente que curse con un cuadro de dengue y que en su evolución presente extravasión leve de plasma o alguno de las siguientes características, ya sea vómitos persistentes, dolor abdominal intenso, hepatomegalia dolorosa mayor a 2 centímetros, signos de acumulación de líquido, ya sea derrame pleural, ascitis, manifestaciones hemorrágicas como petequias, epistaxis, sangrado de mucosas y alteración del estado de conciencia o letargo. ¿A quienes debemos de vigilar de una forma estricta o cuando también tenemos que considerar hospitalización también? La población de riesgo principalmente son los niños menores de 1 año, las embarazadas y todos aquellos pacientes que tengan alguna enfermedad de base o alguna comorbilidad, como lo que es diabetes, hipertensión, también los pacientes obesos o aquellos pacientes que hayan viajado a algún área endémica y tengan síntomas. Lo principal va a ser siempre tomar en cuenta un aumento del hematocrito elevado o que éste se encuentre en aumento. ¿Qué quiere decir? Que presente de 20% o más desde el valor inicial, una trombocitopenia que se dé de forma rápida y que haya un aumento del tiempo de tromboplastina y la parcial activa, tromboplastina parcial activada y disminución de los niveles de fibrinógeno. Ahora sí, el dengue grave. La infección por virus del dengue grave incluye lo que es la infección con al menos uno de los siguientes, ya sea, primero, fuga de plasma grave que provoca shock o acumulación de líquido con dificultad respiratoria. El segundo, sangrado severo. Tercero, afectación grave de órganos o afección orgánica, ya sea elevación de las enzimas hepáticas mayor a o igual a 1000 unidades por litro, alteración de la conciencia o del estado de conciencia y falla orgánica. De hecho, que este es el resultado de una reacción independiente de los anticuerpos en pacientes que se reinfectan con un serotipo diferente del virus y se desarrolla a medida que disminuye la fiebre inicial y aproximadamente una semana después del inicio y tiende a ocurrir de 1 al 2% de los casos. Manifestaciones adicionales que no son tan frecuentes. Está la insuficiencia hepática, a nivel del sistema nervioso central, más que todo convulsiones, encefalopatía, déficits neurológicos, 1% de los casos. También puede llegar a presentar insuficiencia miocárdica, arritmias, miocarditis. En cuanto a los riñones, insuficiencia renal aguda, un 3% de los casos, y también se ha llegado a documentar lo que es la vasculitis retiniana. Ahora sí, ¿qué es un caso sospechoso? Aquel paciente que presente fiebre de inicio súbito, brusco, menor a 10 días, que no se pueda identificar o detectar el foco evidente de infección y se acompaña de dos o más manifestaciones que ya mencioné. O aquellos pacientes menores a 2 años con un cuadro febril agudo, mayor a 38 de temperatura, sin foco evidente de infección, que provenga o haya visitado algún área endémica con transmisión de dengue. Y en estos se subdividen lo que es caso sospechoso de dengue con signos de alarma y caso sospechoso de dengue grave, anteriormente vistos. Ahora, un caso probable es un caso sospechoso positivo con IgM positivo o un nexo epidemiológico. Claro, según la situación o escenario epidemiológico se presente. Y un caso ya confirmado por dengue es aquel sospechoso con un resultado de laboratorio positivo para dengue, ya sea una PCR, cultivo o serología.
Esta enfermedad es de notificación obligatoria y se utiliza la siguiente boleta, que es la UE01. Entonces aquí se puede apreciar que se coloca la identificación del paciente, el nombre, el diagnóstico específico, fecha de inicio de evento de los síntomas, fecha del diagnóstico, el sexo, la fecha de nacimiento, la edad, la nacionalidad, la residencia, su lugar de trabajo, lugar de ocurrencia y establecimiento que informa. Dentro del diagnóstico, bueno, siempre tenemos que sospechar, tenemos que realizar una historia clínica detallada, un examen físico minucioso y algo importante es la prueba del torniquete. Claro, esta prueba no es diagnóstica, pero en caso de que no tengamos presente o acceso a estos exámenes, se puede realizar. Pero en un centro de emergencias casi siempre hay acceso a estos exámenes. Sin embargo, estaba consistir en que por medio del esfigmomanómetro hay una fragilidad capilar, entonces lo que hace es que se infla el manguito y se deja unos 5 minutos y si presenta más de 20 petequias en adelante ya se considera positiva. Hay estudios hematológicos también, como en el hemograma, puede aparecer lo que es la neutropenia, la trombocitopenia, un aumento o disminución del hematocrito, depende de la fase en la que se encuentre el paciente. Es importante tomar en cuenta los tiempos de coagulación y lo que es el panel metabólico, ya sea pruebas de función hepática, pruebas de función renal. Dentro de otras pruebas está lo que es el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas de captura de anticuerpos. O sea, anticuerpos IgM contra el virus, ¿verdad? También están las pruebas serológicas, cuerpos IgM, IgG, el diagnóstico virológico, principalmente PCR, también está lo que es la PCR, transcriptasa reversa, y la prueba del antígeno, que de hecho que esta no se requiere un gran avance de la enfermedad o se puede realizar antes de los primeros 7 días, ya que no requiere de esa producción de anticuerpos, sino el antígeno propio del virus. En cuanto a las imágenes, de acuerdo a los síntomas, se puede realizar una radiografía de tórax, igualmente de cúbito lateral derecho, para ver lo que es el derrame pleural, un ultrasonido abdominal, para ver lo que es eh, también la hepatosplenomegalia, la citis, un electrocardiograma o un ecocardiograma, todo de acuerdo a los síntomas y signos que llegue a presentar el paciente. Ahora sí, vamos a hablar de Zika. En cuanto a la etiología, Este es el patógeno es el virus del Zika, pertenece al género Flavivirus, es un ARN envuelto, monocatenario. Su principal ruta de transmisión son los vectores, mosquito Aedes aegypti y Aedes albopictus. Pica durante el día, pero también puede llegar a transmitir otras infecciones. Se da también por transmisión transplacentaria, transmisión sexual, como se observa en la imagen, y su periodo de incubación ronda de los 2 a los 14 días. En cuanto a la epidemiología, primeramente en 1947, por primera vez fue aislado dicho virus en Uganda, África. En el 2007 se describió una epidemia en la isla de Yap, Micronesia, donde un 75% de la población resultó infectada. En el 2014, Chile notificó a la Organización Mundial de la Salud la transmisión autóctona de fiebre por Zika en la isla de Pascua y ya en el 2015 las autoridades de salud pública de Brasil confirmaron la transmisión de dicho virus y lo asociaron la infección con las malformaciones del sistema nervioso central como lo que es la microcefalia. De hecho, que dicho virus se encuentra predominantemente en lo que es América del Sur, África y el sudeste asiático. En el 2016, la Organización Mundial de la Salud declaró la microcefalia relacionada con el virus como emergencia de salud pública de una importancia ya de carácter internacional. En el 2022,
6.340 casos fueron notificados de Zika y actualmente ya este es un virus endémico de lo que serían las Américas. En cuanto a la epidemiología a nivel nacional, la región con mayor cantidad de casos es la Huetar Caribe, seguida de la Central Sur con 6 casos, seguida de la Chorotega y Central Norte con 2 casos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, un 80% de los pacientes se van a presentar de forma asintomática. Sin embargo, el 20% restante van a presentar manifestaciones leves durante 2 a 7 días, ya sea fiebre, cefalea, artralgias, mialgias, conjuntivitis no purulenta, erupción maculopapular y pruriginosa, como se observa en la imagen. Dentro de las principales complicaciones está el síndrome de Guillain-Barré. Sin embargo, lo que más interesa o lo relevante es el síndrome congénito del Zika, que este tiene a un mayor riesgo de transmitirse en el primer o presenta un mayor riesgo de complicaciones cuando se transmite en el primer trimestre. ¿Por qué? Porque ocurre el proceso de la organogénesis. Este puede presentar restricción del crecimiento intrauterino, también puede presentar pequeña parálisis gestacional, microcefalia, como se observa aquí, ventriculomegalia, calcificaciones subcorticales, espasticidad o convulsiones, hiperreflexia, anomalías oculares, principalmente de tipo macular, hipoacusia neurosensorial, aborto espontáneo y también pueden presentar cardiopatía congénita. De hecho, que en autopsias se ha visto que el virus del Zika es un virus neurotrópico, ya que tiene preferencia por lo que es el tejido neuronal. En cuanto al diagnóstico, siempre sospechar la infección, ya sea los síntomas, exposición sexual o exposición al vector, viaje a una zona endémica. Siempre realizar examen físico completo al recién nacido, tomar en cuenta medidas antropométricas, circunferencia cefálica, longitud, peso, edad gestacional. Y ya a nivel de exámenes, el hemograma puede llegar a presentar trombocitopenia, leucopenia. Se puede realizar el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas ELISA de la inmunoglobulina M del virus del Zika en suero. También un ultrasonido para descartar cualquier malformación a nivel cerebral. La PCR, ya sea en orina en suero. Y del líquido cefalorraquídeo también se puede realizar ya sea PCR o anticuerpos IgM. Algo importante es que siempre hay que tomar en cuenta lo que es el tamizaje auditivo y el fondo de ojo. Aquí hay un flujograma de información para el registro de las anomalías congénitas a nivel nacional. De hecho, que es el Protocolo Nacional de Vigilancia de Anomalías Congénitas en Costa Rica, que es el Centro de Registro de Enfermedades Congénitas. CRS, la Unidad de Enfermedades Congénitas. Y de hecho que esta es la boleta de notificación obligatoria de anomalías congénitas que se encuentra acá. Entonces se colocan lo que son los datos de la madre, datos del padre, datos del parto y del niño y se escriben los defectos congénitos. Ahora hablaremos de chikungunya. El patógeno es el virus del chikungunya, pertenece al género alfavirus de la familia Togavirus. Los principales reservorios son el ser humano y los murciélagos y presenta un periodo de incubación de 3 a 7 días. En cuanto a la vía de transmisión, la más común es por medio de los mosquitos, también por manipulación o extracción de sangre de un paciente infectado. Puede ocurrir un accidente al personal de laboratorio, ya sea punzarse. Es rara la transmisión intrauterina, pero se ha documentado principalmente durante el segundo trimestre de embarazo, la transmisión intraparto, también cuando la madre se encuentra virémica en el momento del parto
y no se ha encontrado en la leche materna. Cuanto a la epidemiología, el color celeste lo que evidencia son la transmisión en los últimos 5 años del virus. Se dice que los casos y los brotes en más de 100 países, ya sea en América, África, Asia, Europa, y océanos Índico y Pacífico, principalmente en las regiones tropicales y subtropicales. Los grupos de riesgo que pueden llegar a padecer de enfermedad grave son aquellos pacientes con algún tipo de comorbilidad, ya sea diabetes, hipertensión o alguna enfermedad de base, adultos mayores de 65 años y aquellos recién nacidos que presentan exposición intraprenatal. De hecho, que a finales del 2013 se detectó la primera transmisión local del virus de chikungunya en los países del continente americano y en los territorios del Caribe. En cuanto a la epidemiología nacional, los casos, la región con mayor casos en el 2022 fue la región Central Sur, con 3 casos, seguida de la Huetar Caribe y la región Brunca, con 1 caso. En cuanto a las manifestaciones clínicas, está la fiebre de aparición repentina, típicamente mayor a 39 grados, la poliartralgia bilateral severa, edema articular, puede presentar derrames, sinovitis, también edema periarticular, la cefalea, el exantema maculopapular y otros no tan frecuentes como la linfadenopatía, el sangrado que tiende a ser bastante raro, la encefalopatía, prurito, síntomas gastrointestinales y la conjuntivitis. Dentro de las complicaciones, se menciona que las complicaciones hemorrágicas son poco frecuentes y de hecho que si se presentan se tiene que descartar o considerar un diagnóstico alternativo como dengue. Las principales, las más comunes y las que tienden a ser más graves es la artralgia crónica, después la hepatitis, el síndrome de Guillain-Barré, parálisis de los pares craneales, meningoencefalitis, mielitis, nivel cardíaco la miocarditis, a nivel renal insuficiencia renal aguda y también se ha llegado a documentar lo que es la uveitis y la retinitis en estos casos. En cuanto al diagnóstico, siempre sospechar en aquellos pacientes que presenten una historia de viajes recientes o a regiones endémicas, considerar la infección por el virus del chikungunya en pacientes con aparición repentina de fiebre y poliartralgias principalmente, que han viajado recientemente a regiones donde se encuentra el virus, regiones endémicas, y siempre excluir la infección por el virus del dengue, es muy importante. Dentro de los estudios de laboratorio se puede observar en el hemograma el linfopenia menor a 1000 linfocitos por milímetro cúbico o trombocitopenia. En cuanto al panel metabólico, también elevación de las pruebas de función hepática, hipocalcemia, aumento de la creatinina. En cuanto a la confirmación diagnóstica, principalmente lo que es la PCR, transcriptasa reversa, durante lo que es la primera semana de enfermedad, la fase virámica, y ya la serología puede presentar aumento de los anticuerpos IgM, y de hecho que el cultivo viral no se realiza de una forma rutinaria. El tratamiento para los tres es similar, de hecho que este es un tratamiento de soporte que se basa en la hidratación, alivio del dolor, disminución de la fiebre y el descanso o el reposo. Entonces, los líquidos para evitar lo que es la deshidratación. Para el dolor se puede utilizar paracetamol hasta haber descartado dengue, según las dosis recomendadas en niños, de 15 a 20 miligramos por kilo por dosis. En dengue, con señales de alarma o en dengue grave, puede llegar a requerir o necesitar transfusiones sanguíneas en caso de alguna hemorragia presente importante. También se considera la reanimación con líquidos intravenosos. Claro, todo el manejo del ABCD. Los medicamentos contraindicados cuando se sospecha lo que es
virus por dengue sería el ácido acetilsalicílico, antiinflamatorios no esteroideos, los pirazolados como el metamizol o la dipirona, la cimetidina, famotidina, imidrinato, antihistamínicos, corticosteroides y antiespasmódicos. Los criterios de egreso para las tres sería la ausencia de fiebre durante al menos 48 horas sin antipiréticos, tendencia a la normalización del hemograma, una mejoría clínica evidente, que tolere la vía oral el paciente y muy importante que asciendan las plaquetas. Ya para ir finalizando, es importante no olvidar esta tabla que compara todo lo que son las características y los signos y los síntomas de dichos virus. Entonces, por ejemplo, en dengue, chikungunya principalmente va a haber una fiebre elevada. También en Zika, pero principalmente en los primeros dos. En cuanto a la erupción, se va a dar principalmente en Zika, es predominante, la conjuntivitis, principalmente en lo que es el Zika, en comparación con las otras dos. La artralgia, tenerlo muy presente en el chikungunya. La artritis inflamatoria, también en el chikungunya y ausente en los dos, tanto en dengue como en Zika. Las mialgias, principalmente en dengue, también pueden estar presentes en las otras dos. La cefalea, tanto en dengue como en chikungunya. La hemorragia, en el dengue y ausente chikungunya y Zika. Y el choque, también presente en lo que es el dengue. También para ir finalizando, es importante recalcar en la prevención todo lo que le podamos educar al paciente, enseñar al paciente. Por ejemplo, está el control vectorial, que es la eliminación de criaderos en domicilios, áreas comunes, reorganizar los servicios de recolección de residuos sólidos, aplicar medidas de control que involucren a la comunidad de una forma activa, garantizar un adecuado funcionamiento de los equipos de fumigación. En cuanto a la prevención personal, utilizar repelente, cubrir extremidades, utilizando camisas de manga larga, pantalones, emplear alambre contra mosquitos, ya sea en puertas, ventanas, cuneros, las prácticas sexuales seguras, utilizando preservativo, principalmente en lo que se Zika. Durante el embarazo también se prefiere o se debe evitar las zonas endémicas, abstenerse de relaciones sin protección y siempre recalcarles a las pacientes el control prenatal, que deben acudir a todas sus citas. Y algo importante es que hay vacuna. Sin embargo, la vacuna del dengue, tanto y la del chikungunya, estas son vacunas por virus atenuado. La del dengue es tetravalente, esta se llama Denvaxia, que ya es aprobado, ha sido aprobado por la FDA, pero se aplica principalmente en lo que son niños de 9 a 16 años. Claro que con una infección previa documentada con laboratorio y que vivan ya que vivan en áreas donde este virus es endémico. Cuanto al chikungunya, se ha probado, pero en mayores de 18 años. Y este se llama IXCHIQ, también en pacientes que presenten un riesgo mayor a exposición al virus, como los viajeros, por ejemplo. Esta es mi bibliografía y les agradezco su atención.